día, jóvenes. El día de hoy entraremos ya al desarrollo de lo que son aplicaciones de la integral. En este caso pues vamos a calcular áreas por medio de integrales. Vamos a empezar a trabajar los diferentes casos de áreas cuando tenemos una función y solamente tenemos relacionado el eje de las X. Más adelante pues veremos ya qué pasa si queremos encontrar el área entre dos funciones, pero vamos a empezar por la parte más sencilla, que es solo tener una función y corte con el eje de las X o el eje de las abscisas. Entonces vamos a encontrar tres casos, ¿sí? El primer caso es el área entre una función positiva y el eje de las abscisas o el eje de las X, ¿sí? Recordemos que las abscisas son el eje de las X. Y dice lo siguiente: si la función es positiva en un intervalo cerrado de A hasta B, entonces la gráfica de la función está por encima del eje X y el área viene dada por medio de esta función, ¿sí? O de esta fórmula donde dice que el área es igual a la integral definida del intervalo de A hasta B de la función f de x respecto de x. Es decir, si se dan cuenta acá, mis límites de integración son de acuerdo al intervalo que va a tener esa función, ¿sí? Entonces dice que para hallar el área seguiremos los siguientes pasos. Número 1, se calculan los puntos de corte con el eje X. Lo podemos encontrar así de esta manera: eje X o eje OX o 0X, como lo quieran ver así, haciendo f de x igual a 0 y resolviendo la ecuación. Es decir, que vamos a igualar a 0 f de x, vamos a despejar x y a resolver y encontrar estos límites de integración que van a estar en términos de x, ¿sí? Y pues que son los que nos van a dar la referencia para encontrar el área que queremos encontrar. Y el segundo paso dice: el área es igual a la integral definida de la función que tiene como límites de integración los puntos de corte que encontramos en el paso anterior, ¿sí? Entonces acá regularmente me van a dar una función y me dicen que se corta en algún punto en el eje de las X. En algunos ejercicios pues puede ser que ya me den los límites de integración, en otros pues yo los voy a tener que encontrar por medio de igualar a 0 la función y despejar x. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo de esto. Estamos en el caso 1. Entonces dice calcular el área del recinto limitado por la curva y igual a 9 menos x cuadrado y el eje 0x o OX, ¿sí? Ese es el enunciado del problema. En calcular el área del recinto limitada por la curva y igual a 9 menos x cuadrado y el eje OX. Entonces, según lo que vimos con anterioridad, el primer paso es encontrar los puntos de corte que tiene esta función que me están dando con el eje de las X, ¿sí? Entonces, para encontrar esos puntos de corte vamos a igualar a 0 mi función. Entonces, paso número 1, encontrar los puntos de corte. ¿Sí? Ok, entonces estos puntos de corte son los que me van a dar lo que son mis límites de integración para la fórmula del área. Entonces vamos a igualar a 0
la función, o f de x. O sea, en este caso yo voy a igualar a 0 lo que es 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? De acá pues tengo que despejar x. Voy a pasar la x al otro lado para que sea positiva. Y aquí x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Y ya está despejada x. Siempre que tengamos una raíz cuadrada, mientras estemos viendo áreas o volúmenes, vamos a tomar tanto el valor positivo como negativo de la raíz. Es decir, que aquí x puede tomar un valor de más menos 3, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo un valor x1 igual a menos 3 y x2 igual a 3. En este caso, estos deberían de ser mis puntos de corte. ¿Sí? Aquí ya encontré entonces los puntos de corte. Como siguiente paso, paso número 2, voy a realizar una tabla que me va a ayudar a graficar para visualizar el área que yo estoy encontrando. Entonces, para esto pues le vamos a dar valores a x, que me devuelvan un valor de y, sustituyéndolo dentro de mi función. ¿Sí? Entonces en este caso, como yo vi que aquí mis límites van de menos 3 hasta 3, pues yo voy a calcular esos límites por ahí. Entonces voy a darle estos valores acá, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, hasta 3, que ahí están incluidos mis límites de integración. Cuando x vale menos 3 aquí en mi función, ya toma un valor de 0. Cuando x vale menos 2 aquí en mi función, ya toma un valor de 5. Cuando x vale menos 1, ya toma un valor de 8. Cuando x vale 0, ya toma un valor de 9. Cuando x toma un valor de 1, ya vale 8. Cuando x toma un valor de 2, ya vale 5. Y cuando x toma un valor de 3, ya vale 0 nuevamente. Y como siguiente paso, pues entonces voy a graficar estos puntos que encontré. ¿Sí? Entonces, para determinar o visualizar cuál es el área que estoy encontrando, entonces genero aquí mi eje coordenado XY, va desde menos 3 hasta 3, ¿sí? Y en el eje de las Y va hasta, el valor más alto es 9, 9. Bueno, entonces vamos a graficar esto. Dice que cuando x vale menos 3, y vale 0. Cuando x vale menos 2, x vale menos 2, y vale 5. Cuando x vale menos 1, y vale 8. Cuando x vale 0, y vale 9. Cuando x vale 1, otra vez y vale 8. Cuando x vale 2, y vale 5. Y cuando x vale 3, y vale 0. Entonces mi gráfica más o menos va a ser esta parábola que es cóncava hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces el área que yo voy a encontrar es el área que está encerrada entre la curva y igual a 9 menos x cuadrado y el eje de las x, ¿sí? O sea, el área que yo estoy encontrando va a ser toda esta de acá, ¿sí? Toda esta área encerrada de aquí, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a nuestra fórmula con la que vamos a encontrar el área, y la fórmula me dice lo siguiente. Dice que el área va a ser igual a la integral definida de a hasta b de f de x por el diferencial
exponencial de x, ¿sí? Donde los límites de integración en este caso van a ser los puntos de corte con el eje de las x. Entonces para nuestro caso particular, entonces el área va a ser igual a la integral que va desde menos 3 hasta 3 sobre el eje x. Desde menos 3 hasta 3. ¿De quién? De mi función. Y mi función es 9 menos x al cuadrado. Todo esto por dx. ¿Sí? Al integrar esto, me va a quedar lo siguiente. Una integral sencilla. Y me queda entonces la integral de 9 por dx va a ser 9x menos la integral de x al cuadrado, que va a ser x al cubo dividido 3. Y esto lo tengo que evaluar desde menos 3 hasta 3. ¿Sí? Así quedaría entonces, en este caso, mi integral. Al evaluarla, entonces me queda lo siguiente. Vamos a sustituir el límite superior. Me quedaría 9 por 3 menos 3 al cubo dividido 3. Y a esto le voy a restar la misma expresión, pero ahora evaluada en el límite inferior, que es menos 3. Esto entonces va a ser igual a 9 por 3 me da 27. 27 menos 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 dividido 3 es igual a 9. Esto menos 9 por menos 3 me da menos 27. Y aquí menos 3 al cubo. Cualquier número negativo elevado a una potencia impar sigue dando negativo. En este caso va a ser menos 27, ¿sí? Menos 27 dividido 3 va a ser menos 9 por el signo negativo que le antecede. Menos por menos da más. Esto entonces me va a quedar de la siguiente manera: 27 menos 9 es 18 menos 27 más 9, esto también me da menos 18, ¿sí? Menos por menos, esto me da más. Entonces me queda 18 más 18 y esto es igual a 36. Como en este caso estamos dando o encontrando el valor de un área, si no me dan dimensionales, es decir, metros, centímetros, kilómetros, lo que fuere, vamos a dar nuestra respuesta en unidades cuadradas. Es decir, que acá el área encerrada entre esta función y el eje de las x es igual a 36 unidades cuadradas. Esa sería una forma de realizar este ejercicio. ¿Cuál es la otra forma de poder realizar este ejercicio? Si por ejemplo yo pudiera aquí doblar el pizarrón exactamente donde está el eje de la y, pues esta figura es totalmente simétrica, es igual de ambos lados, ¿sí? Entonces podría encontrar solo la mitad del área, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tomara esta área y multiplicarla por 2, ¿sí? ¿Y qué cambiaría? Pues cambiaría de que, como si solo estoy encontrando este pedazo de área, ya mis límites no irían desde menos 3 hasta 3, sino que mis límites ya cambiarían, iría de 0 a 3, solo que multiplicado por 2, porque va a ser en el área 2 veces, ¿sí? Lo vamos a realizar aquí de igual manera. Esa sería como que la segunda forma. Lo voy a colocar aquí. El área entonces sería igual a 2 veces, dijimos, la integral definida de, si tomo solo la mitad de la figura, entonces mis límites de integración van a ir, ya no va a ir desde menos 3 a 3, sino ahora va a ir de 0 a 3, siempre
de la misma función, ¿sí? En este caso es 9 menos x al cuadrado, ¿sí? Y esto entonces, por el de x, esto quedaría de la siguiente manera. La integral pues me quedaría exactamente igual. La integral de 9 sería 9x. La integral de x al cuadrado sería x al cubo dividido 3. Pero todo esto está ahora multiplicado por 2. Entonces que está aquí afuera de la integral. Y tengo que evaluar de igual manera esto de 0 a 3. Esto me quedaría igual entonces a 2 por a multiplicar acá. Al evaluar 3 en límite superior acá, me va a quedar 9 por 3 menos 3 elevado al cubo dividido 3. Eso estoy evaluando el límite superior. Si evalúo el límite inferior, al sustituir 0 me queda 0 en todo. Le voy a poner el 0 solo de referencia. Y esto me quedaría igual a 9 por 3 es 27. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí 2 por 27 menos 3 al cubo es 27 dividido 3 es 9. Entonces aquí el área me quedaría de igual manera. 27 menos 9 es 18. Me quedaría 2 por 18. Y esto es igual a 36 unidades cuadradas. Que como ven es exactamente la misma respuesta que como lo trabajamos anteriormente, trabajándolo desde menos 3 hasta 3. O sea que eso significa que si mi figura es simétrica, pues yo puedo tomar solo la mitad de la figura y multiplicarla por 2 media vez tenga la certeza de que efectivamente es completamente simétrica, ¿sí? Entonces, en este caso, este sería el valor del área para esta función, ¿sí? Bueno, entonces espero que haya quedado lo suficientemente claro y vamos a realizar un segundo ejemplo. Ok. Siempre pues estos ejercicios pues van a llevar este proceso, van a encontrar los puntos de corte, en algunos casos como les digo ya me dan los puntos de corte, hacer nuestra tabla para luego graficar y luego pues encontrar el área ya que ya tenemos dibujada para garantizar de que estamos encontrando el área correctamente. Ok, vamos con ejemplo número 2 de este caso. En el ejemplo número 2 entonces dice calcular el área limitada por la curva XY igual a 36, el eje OX o 0X y las rectas X igual a 6 y X igual a 12, ¿sí? En este caso es el enunciado del ejercicio número 2. Entonces acá pues me dan una función, el eje de las X, pero me dan las rectas X igual a 6 y X igual a 12, es decir que esas rectas me van a ayudar a encerrar en este caso el área o a determinar el área que voy a encontrar. Entonces aquí prácticamente mis límites de integración deberían de ir de 6 a 12, ¿sí? Pero de igual manera pues lo vamos a graficar solo para salir de dudas. Si por ejemplo yo tuviera que graficar esto, entonces vamos a tener lo siguiente. Acá pues lo primero, como vemos aquí nuestra función no está despejada. Aquí siempre vamos a despejar la variable y. Entonces y me va a quedar que es igual a 36 dividido
x, ¿sí? Entonces sobre esta función yo voy a graficar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomar aquí valores, que yo no supiera estos valores, pues tendría que graficar números positivos y números negativos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí pues el valor debería ser el mismo tanto para positivos y negativos. Entonces voy a calcular aquí en 0 no, aquí vemos que dividido 0 hay una discontinuidad, ¿no? ¿Sí? Pero podríamos tomar 2, 4, 6, 9, 12 y 18 solo para tener una referencia. Ok. Entonces cuando x vale 2, va a valer 18. Cuando x vale 4, y vale 9. Cuando x vale 6, y vale 6. ¿Sí? Cuando x vale 9, y vale 4. Cuando x vale 12, y vale 3. Y cuando x vale 18, y vale 2. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que graficar esto, como les digo, si yo tomara también los números negativos, pues lo que me cambiaría aquí es de que estos valores también serían negativos, ¿no? ¿Sí? Pero sería exactamente la misma gráfica en ambos ejes. Entonces, por ejemplo, acá mi gráfica me quedaría más o menos de la siguiente manera. Asumiendo de que no me están dando los límites de integración. Pero en este caso, pues ya vamos a ver que efectivamente estos van a ser mis límites de integración. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estos valores de x. Vamos a tomar un poquito aquí en los ejes por tema de espacio. Voy a tomar los números un poco más grandes, no va a ir de 5 en 5. 5, 10, menos 15, 20, 5, 10, 15, 20. Y en Y pues sería de igual manera 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Menos 5, menos 10, menos 15 y menos 20. Okay. Voy a graficar de primero la parte positiva. Y cuando x vale 2, y vale 18, más o menos debería ir por acá. Cuando x vale 4, y vale 9, más o menos por acá. Cuando x vale 6, y vale 6, más o menos por acá. Cuando x vale 9, y vale 4, más o menos por acá. Cuando x vale 12, y vale 3, más o menos por acá. Y cuando x vale 18, y vale 2, más o menos por acá. Es decir, más o menos mi gráfica debería de quedar en esta forma, ¿no? ¿Sí? Si aquí hubiera tomado los valores de x negativos también, pues me quedaría exactamente la misma gráfica, solo que con también los valores de y negativos. Es decir, cuando x vale menos 2, y vale menos 18, más o menos por acá. Cuando x vale menos 4, y vale menos 9, más o menos por acá. Cuando x vale menos 6, y vale menos 6, más o menos por acá. Cuando x vale 9, y vale menos 4, más o menos por acá. Cuando x vale 12, y vale 3, menos 3. Y cuando x vale menos 18, y vale menos 2. Entonces más o menos la gráfica me hubiera quedado más o menos así. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí presenta una discontinuidad por asíntota vertical, pero mi gráfica quedaría así.
Pero aquí adicional me están dando como referencia que tengo las rectas x igual a 6, que más o menos debería de estar acá. Entonces la recta x igual a 6 ubico en el eje de las x6 y trazo una recta vertical en este caso, y esta va a ser x igual a 6, y también una recta en x igual a 12, según lo que me están diciendo acá. Entonces más o menos está para aquí. Entonces también de igual manera trazo una recta vertical y ya tengo ahí las rectas x igual a 12 y x igual a 6. Como a mí lo que me están pidiendo es el área encerrada entre la función f de x, el eje de las x y las rectas x6 y x12, el área encerrada, el área en este caso que yo quiero encontrar, va a ser esta de acá. Ese es el área que voy a encontrar nada más, ¿sí? Entonces, de acá pues el área pues la vamos a encontrar por la misma fórmula que trabajamos en el ejercicio anterior. O sea, aquí en este caso pues no tuvimos que encontrar los límites de integración porque ya me los estaban dando por medio de esas rectas y aquí lo estoy confirmando, ¿va? O sea, aquí mis límites de integración van a ir de 6 a 12 en el eje x. Ok, entonces el área dice que es igual a la integral definida de a hasta b de f de x por dx, ¿sí? Entonces para nuestro caso particular el área va a ser igual a la integral definida que va de 6 a 12 de mi función f de x, y en este caso mi función f de x, como dijimos, debe estar ya despejada la y. Mi función f de x va a ser igual a 36x por dx, ¿sí? Una integral también bien sencilla, ¿sí? Y acá pues si no tengo claridad en la integral, puedo sacar el 36 de la constante del numerador y me va a quedar 36 veces la integral de 6 a 12 de 1 dividido a x de x. Y 1 dividido a x es una integral básica que es igual al logaritmo natural. En este caso la integral va a quedar como 36 veces el logaritmo natural de x, y esto lo tengo que evaluar de 6 a 12, ¿sí? Evaluamos ahí nuestros límites de integración. Esto me va a quedar entonces como 36 por mi límite evaluado superior e inferior. Al evaluar el límite superior me queda el logaritmo natural de 12 menos el límite inferior, que sería el logaritmo natural de 6. Aquí, como tengo una resta de logaritmos, puedo aplicar la propiedad de los logaritmos, que dice que si tengo una resta, esto yo puedo colocarlo como un solo logaritmo que se está dividiendo. O sea, la propiedad me dice que si tengo el logaritmo de a menos el logaritmo de b, es igual a que yo lo coloque como el logaritmo de a dividido b, ¿sí? Y esto es totalmente válido también a la inversa. Si tuviera un logaritmo de una división, lo puedo colocar como una resta. Entonces al aplicar la propiedad me va a quedar que el área va a ser igual a 36 veces el logaritmo natural de 12 dividido 6. Y 12 dividido 6 es 2. Entonces esto yo lo puedo colocar como 36 veces el logaritmo natural de 2. En este caso, si yo lo ingreso a la calculadora, si ingreso el logaritmo natural de 2, pues me va a dar un decimal. Pues para no entrar en números decimales, lo vamos a dejar expresado en términos de logaritmo. Y como les decía, pues siempre debemos de colocar las unidades en las que se encuentra. En este caso, como estamos encontrando el área, va a ser unidades cuadradas. Y en este caso, entonces la respuesta a este ejercicio va a ser igual a 36 veces por el logaritmo de 2 unidades cuadradas. Ese va a ser el valor del área, esta que tenemos encerrada acá entre la función, la recta x igual a 6 y la recta x igual a 12, que en este caso es el área encerrada también con el eje de las x, ¿sí? Entonces espero que con este segundo ejemplo pues haya quedado pues todavía mucho más claro, ¿sí? Ok, vamos con ahora el caso número 2.
aquí el caso número 2, entonces va a ser el área entre una función negativa y el eje de las abscisas. O eje X, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues va a ser muy parecido al caso número 1. ¿Cuál va a ser la diferencia? De que la función, por ser negativa, va a estar por debajo del eje de las X, ¿sí? En el caso anterior, pues mi gráfica quedaba por arriba del eje de las X, o el área que encontrara. Pero en este caso, pues el área va a quedar encerrada en la parte inferior del eje de las X, ¿sí? Entonces, en este caso, pues va a ser mínima la forma en la que mínima la diferencia en la forma en la que se encuentra el área. Y decimos aquí que si la función negativa en el intervalo de A hasta B, intervalo cerrado de A hasta B, entonces la gráfica de la función está por debajo del eje de las abscisas, eje X, y en este caso el área pues viene dada de la siguiente manera. Aquí la fórmula pues va a ser muy parecida y lo único que va a cambiar es de que le voy a multiplicar un signo negativo a la integral, ¿sí? Esa puede ser una forma, o la otra forma es aplicarle valor absoluto al resultado de mi integral, ¿sí? Porque acá la diferencia radica en este signo negativo o en colocarle barras de valor absoluto al resultado de mi integral. Regularmente cuando yo tengo un área por debajo del eje de las X, la respuesta acá de mi integral me va a quedar negativa, ¿sí? Y en áreas, pues yo no puedo tener un área negativa. Yo no puedo decir, si por ejemplo yo quiero avanzar, que este fuera mi punto cero, y yo me traslado para acá sobre el eje de las X 1 metro, ¿sí? Yo no puedo decir que de ahí para acá hay menos 1 metro, ¿sí? O sea, independientemente de que yo esté aquí hacia el lado negativo, pues la distancia va a ser 1 metro, ¿sí? No va a ser negativo. No puedo pedir o decir me desplacé menos 1 metro, ¿sí? O por ejemplo, yo no puedo pedir si lo vemos en medidas de materiales, yo no puedo llamar y decirle a la ferretería, mire, tráigame menos 2 litros de arena, porque es lo que necesito. No lo puedo hacer así, pues, tiene que ser el valor positivo. Entonces acá siempre el área va a ser en valores positivos. Entonces por eso o le multiplicamos un signo a la integral, un signo menos, que me la convierte en positiva, o tomamos el valor absoluto
de la integral como tal, ¿sí? Entonces, para tenerlo un poco más claro, vamos a realizar el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, nuestro ejemplo dice lo siguiente. Dice calcular el área, vamos a borrar aquí mejor para tenerlo en una sola parte, pero si no lo vamos a borrar igual. Entonces dice calcular el área del recinto limitado por la curva y igual a x al cuadrado menos 4x y el eje OX o X o 0X, ¿sí? Entonces acá de igual manera me están dando la función y que corta al eje de las X. No me dan límites de integración, entonces siempre lo primero que debo hacer, si no me dan los límites de integración, va a ser encontrar esos puntos de corte con el eje X que se van a convertir en mis límites de integración, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a encontrar otra vez los límites de integración? Igualando a 0 mi función. Es decir, aquí en este caso voy a igualar x al cuadrado menos 4x, lo voy a igualar a 0 para encontrar mis puntos de corte. Voy a despejar x de acá. Aquí pues antes de despejarla debo de factorizar aquí de este lado. Saco factor común y me va a quedar x menos 4 igual a 0. Si tengo dudas de la factorización, multiplico x por x cuadrado, x por menos 4 menos 4x. De acá pues como tengo un producto acá igualado a 0, puedo igualar cada uno de esos factores de los productos e igualarlos a 0. Entonces aquí voy a obtener x igual a 0 y también x menos 4 igual a 0. Despejo de acá x y me queda que x es igual a 4. Por lo tanto acá mis límites de integración o mis puntos de corte van a ser x igual a 0 y x igual a 4, ¿sí? Entonces para darme una idea de cómo o qué es el área que voy a encontrar, vamos a realizar nuestra tablita XY para poder graficar. En este caso voy a tomar valores que van desde 0 hasta 4. Quieren tomémoslos de 0 a 4 como tal, ¿sí? Entonces acá en este caso, cuando x vale 0 allá en mi función, ¿sí? Si sustituyo estos valores, los voy a sustituir en mi función original. Cuando x vale 0, pues ya va a valer 0, ¿sí? Cuando x vale 1, ¿sí? Ya me va a quedar 1 al cuadrado es 1 menos 4 por 1. 1 menos 4 me queda 3. Menos 3, perdón, por el signo acá. 1 menos 4 es menos 3, ¿sí? Cuando x vale 2, 2 al cuadrado se va a volver 4. Menos 4 por 2 que es 8. Aquí me quedaría menos 4, ¿sí? Cuando x vale 3, aquí me va a quedar 3 al cuadrado que sería 9. Menos 12. Aquí me va a volver a quedar menos 3. Y cuando x vale 4, 4 al cuadrado 16 menos 4 por 4 que sería 16, lo que me da también valor de 0, y lo cual tiene lógica porque aquí tanto en el valor de x0 y en el valor de x4 me da valores de y0, ¿sí? Eso indica que cuando es 0 el valor de y hay un punto de corte con el eje de las x, ¿sí? Ok, entonces siguiente paso, vamos a graficar esto. Me debería quedar más o menos de la siguiente manera: eje x, eje y, 1
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en y. Ok, entonces dice que cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale menos 3. Cuando x vale 2, y vale menos 4. Cuando x vale 3, y vale menos 3. Y cuando x vale 4, y vale 0. Entonces, esta gráfica más o menos debería quedar de esta manera. ¿Sí? Y como el área que me están pidiendo es el área encerrada entre la función y el eje de las x, el área que estoy encontrando, entonces va a ser esta área de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, el área ya dibujada me queda por debajo del eje de las x. ¿Sí? No en la parte superior, ¿no? Me queda por debajo. Ok, entonces acá la fórmula del área, pues ya vimos que lo único que cambia es de que o la trabajo igual y la multiplico por un signo negativo, o al final pues le aplico el valor absoluto a mi resultado. Entonces yo lo voy a trabajar de esa manera. Voy a decir acá que el área va a ser igual a la integral definida de a hasta b de f de x por dx, y le voy a aplicar el valor absoluto aquí a integral. ¿Sí? Entonces veamos cómo me queda esta integral. Aquí entonces dijimos que los límites de integración en x, si lo quieren ver gráficamente, en x va de 0 a 4, ¿va? De mi función f de x, que en este caso es x al cuadrado menos 4x por dx. ¿Sí? Acá pues puedo integrar esto y me va a quedar que la integral de x al cuadrado va a ser x al cubo dividido 3, y la integral de 4x va a ser 4x al cuadrado dividido 2, por lo que es lo mismo 2x al cuadrado. ¿Sí? Aquí me va a quedar 4 dividido 2, de ahí resulta el 2, ¿va? Y esto lo tengo que evaluar en mis límites de integración, que van de 0 hasta 4. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. El área va a ser igual a, sustituyo el límite superior, me va a quedar 4 elevado al cubo dividido 3 menos 2 por 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces el límite superior evaluado, y a esto le voy a restar el límite inferior, que es 0, pero aquí al sustituir el límite inferior, que es 0, me va a quedar 0 al cuadrado 0, por cualquier cosa es 0, 0 dividido algo es 0, entonces me va a quedar 0, solo voy a poner de referencia. Y esto me queda de la siguiente manera. Me queda 4 al cubo dividido 3. ¿Sí? 4 al cubo, en este caso, sería 64, ¿no? Me queda 64 tercios. Lo dejo así porque no me queda decimal. Menos 2 al cuadrado es 16. 16 por 2 es 32. 4 al cuadrado aquí me quedaría entonces 32, y 64 tercios menos 32 me quedaría lo siguiente. Aquí sería máximo común divisor es 3. 3 dividido 3 es 1 por 64, 64 menos 3 dividido 1 es 3, y 3 por 32 me da 96. 64 menos 96, esto me da menos 32 tercios. Como es un área, sería unidades cuadradas. Entonces aquí pueden ver, ¿verdad?, que mi resultado me quedó negativo, pero
Entonces, como yo le voy a aplicar aquí barras de valor absoluto, pues voy a decir el área va a ser igual a el valor absoluto de menos 32 tercios unidades cuadradas. Al aplicarle el valor absoluto, pues tomamos el valor positivo de esa operación, entonces me va a quedar que es 32 tercios unidades cuadradas, ¿sí? Es decir, aquí el área, independientemente que haya quedado en la parte inferior, va a ser igual a 32 tercios de unidades cuadradas, ¿sí? Entonces aquí bien importante, no me puede quedar el área negativa, siempre tiene que ser el valor positivo. ¿Y cómo voy a encontrar el valor positivo? Tomando el valor absoluto del área, ¿sí? Entonces aquí en este caso mi área se volvió 32 tercios positiva, ¿sí? Ok, entonces espero que este primer ejemplo haya quedado pues lo suficientemente claro. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso, el segundo ejemplo dice lo siguiente. Hallar el área limitada por la curva y igual a coseno de x y el eje o x o 0x entre los valores de pi medios y 3 pi medios, ¿sí? Ok, entonces acá estamos hablando específicamente de alguna función trigonométrica que también podríamos tener como problema. En este caso, entonces, aquí me están dando mi función corta con el eje X y aquí me están dando pues prácticamente mis límites de integración. Es decir, aquí mis límites de integración van desde pi medios hasta 3 pi medios, ¿sí? Entonces aquí es importante pues recordar cómo queda mi gráfica del coseno en este caso. La gráfica del coseno es cíclica, ¿verdad? O sea, varía en sus valores de y entre menos 1 y 1 y cada pi medios se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Entonces más o menos pues vamos a graficar acá esto. Entonces solo como referencia yo voy a tomar aquí valores de x, valores de y. ¿Sí? Aquí recuerden que cuando estemos trabajando en una función trigonométrica para efectos de calculadora, al ingresarle los valores pues tienen que estar en radianes, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pues yo puedo darle valores a x de 0. Podemos trabajarlos de pi medios en pi medios. Entonces aquí sería pi medios, de ahí puedo graficar pi, de aquí puedo graficar 3 pi medios, de aquí puedo graficar 2 pi, ¿sí? Más o menos esto pues me va a dar un parámetro de cómo va a quedar mi gráfica. Si yo sustituyo aquí en mi función 0, el valor de y aquí va a ser 1, ¿sí? Cuando sustituyo pi medios en mi función, el valor de y es igual a 0. Cuando yo sustituyo pi,
el valor de y va a ser menos 1. Y si sustituyo el valor de 3 pi medios en mi función, que es coseno de x, el resultado va a ser 0. Y nuevamente aquí, cuando el valor del coseno sea 2 pi, el valor de y debería de ser otra vez 1, ¿sí? Vamos a confirmarlo acá en la calculadora. Efectivamente. Bueno, entonces, siguiente paso, vamos a graficar esto. Entonces, veo que mis valores se llevan desde 1 hasta menos 1, ¿sí? Y mis valores en x van a variar desde 0 a pi medios. Voy a colocar pi medios acá, voy a colocar pi acá, voy a colocar 3 medios de pi, voy a colocar 2 pi acá, ¿sí? Entonces más o menos mi gráfica va a quedar de la siguiente manera. Dice que cuando x vale 0, este es el eje x, este es el eje y. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale pi medios, y vale 0. Cuando x vale pi, y vale menos 1. Cuando x vale 3 pi medios, y vale 0. Y cuando x vale pi medios, y vale 1 otra vez, ¿sí? Más o menos mi gráfica acá debería de quedar de la siguiente manera, y aquí pues se vuelve a repetir otra vez el ciclo de la función coseno, ¿sí? Aquí este es el ciclo de la función coseno, que es repetitivo. Ok, entonces en este caso me están especificando de que necesitamos encontrar el área encerrada por la función, la gráfica de la función, el eje de las x entre pi medios y pi, o sea, el área que voy a encontrar va a ser esta de acá, ¿sí? Ese es el área que voy a encontrar, ¿sí? Entonces, otra vez vemos que está por debajo del eje de las x, ¿sí? Entonces, el área pues, se va a encontrar exactamente de la misma manera como ya la hemos venido trabajando, de A hasta B de f de x, y esto va a ser igual a, sustituyendo acá valores, la integral desde pi medios a 3 medios de pi, ¿sí? De el coseno de x de mi función por dx, ¿sí? Una integral básica también. Recordemos que la integral del coseno es igual al seno, ¿sí? A veces aquí hay confusión porque en derivadas la derivada del coseno es menos seno, pero al integrar el coseno me da como respuesta el seno, ¿sí? Entonces en este caso la integral de esto va a ser igual al seno de x, y esto va a ir valuado de pi medios hasta 3 medios de pi, ¿sí? Así de sencillo. Valamos los límites de integración y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el seno de 3 medios de pi menos el seno de pi medios, ¿sí? Si esto lo realizamos en la calculadora, el seno de 3 pi medios me va a dar menos 1, ¿sí? Y el seno de pi medios me da 1, ¿sí? Entonces me queda 1 menos 1, y 1 menos 1 es igual a menos 2, ¿sí? Pero
aquí el valor del área aquí serían menos 2 unidades cuadradas, pero como ya vimos que el área no puede quedar en negativo, entonces yo voy a decir que voy a trabajar el valor absoluto del área de menos 2 unidades cuadradas, y esto es igual a 2 unidades cuadradas positivas, ¿sí? Y en este caso, pues esa debería de ser la respuesta a el área de esta función de el coseno de x. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de que siempre nuestra calculadora esté en radianes para poder calcular los datos. Entonces este sería pues el segundo ejemplo del segundo caso de áreas, ¿sí? Cuando el área queda negativa o por debajo del eje de las X. Entonces ya vimos el caso 1 y el caso número 2. En el siguiente video pues vamos a ver el caso número 3, donde pues puedo tener una función donde tenga una parte de la gráfica negativa y una parte de la gráfica positiva. Cómo se trabaja para poder encontrar el área, ¿sí? Entonces para este video pues lo vamos a dejar hasta acá, y en el siguiente video vamos a ver el caso número 3. Cualquier cosa, jóvenes, ya saben que me pueden dejar sus dudas, y nos vemos en el siguiente video. Saludos, jóvenes.